2, vamos. Buenas tardes a todos. Desde la Fundación Cardioinfantil les damos un caluroso saludo a este webinar de cardiopatías congénitas en el recién nacido. Les recordamos que al conectarse a esta conferencia autorizan el tratamiento de sus datos personales, los cuales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 del 2012 y nuestra política de datos personales, la cual pueden consultar en nuestra página web. De igual forma que estas conferencias han sido grabadas, por lo que pueden tener accesos a ellas en el futuro, y el tratamiento de esa información estará de acuerdo a las políticas de la institución. Es para nosotros muy grato el que todos nos acompañen. Esperamos que disfruten esta presentación. A continuación, la doctora Gloria Troncoso va a presentar a los conferencistas. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Hoy tenemos el honor de contar con la participación de estos grandes conferencistas. La doctora Claudia Stapper, cardióloga pediatra, ecocardiografista. La doctora Marta Reyes, cardióloga pediatra, intensivista, líder médico unidad de cuidado intensivo cardiovascular pediátrico. El doctor Néstor Sardoval, cirujano cardiovascular, líder del Instituto de Cardiopatías Congénitas, el doctor Alberto García, cardiólogo pediatra, hemodinamista de la Fundación Cardioinfantil. Como moderadores estará el doctor Ronderos y Gloria Troncoso, para los que no me conocen. Gracias. Para iniciar, les daremos algunas recomendaciones. Apagar sus cámaras, mantener sus micrófonos en silencio. Para su participación usaremos el módulo de preguntas y respuestas. La información compartida es propiedad de la Fundación Cardioinfantil, por lo que solicitamos no difundir este material sin autorización. A continuación, damos el inicio. Nuestra agenda será: primero, introducción a las cardiopatías congénitas del recién nacido. Segundo, oximetría de pulso como tamizaje para estas cardiopatías. Tercero, indicadores de cardiopatía congénita crítica. Cuarto, cateterismo intervencionista del recién nacido. Quinto, enfoque quirúrgico del recién nacido con cardiopatía. Sexto, neonato con cardiopatía congénita, pronóstico y seguimiento. Y séptimo, reactivación en era del COVID. Damos la bienvenida al doctor Ronderos. El doctor Ronderos, cardiólogo pediatra y hemodinamista pediátrico, ha elaborado en instituciones como el Hospital Militar, la Clínica Chayo, en la Fundación Cardioinfantil durante los últimos 30 años. Es profesor asistente de la Universidad del Bosque desde el 2014 y docente de la Universidad del Rosario. Pertenece al grupo de investigación de cardiología pediátrica de la Fundación Cardioinfantil y actualmente es el director del subproyecto en el programa Delfos, aprobado por Colciencias, proyecto de mejoría en la calidad en hemodinamia a nivel mundial. Doctor Ronderos. Gloria, muchas gracias. Vamos a dedicarle entonces este tiempo a hablar de cardiopatías congénitas del recién nacido. Recordar que la incidencia de cardiopatías congénitas en el mundo es muy uniforme, entre el 0,7 al 0,9 por 1.000 nacidos vivos, de 100 nacidos vivos. Recordar adicionalmente que una vez que se solucionó el problema de la diarrea a nivel mundial como causa de morbimortalidad infantil, afloraron las infecciones respiratorias bajas como causa de mortalidad, y para aquellas sociedades que han logrado salvar este escollo, aparecen las cardiopatías congénitas como la primera causa de mortalidad, no solo neonatal, sino infantil, impactando en forma muy importante su tratamiento las cifras globales. En Colombia nacen actualmente unos 650.000 niños, 7.000 mueren en el primer año de vida, y la gran pregunta es: ¿cuántos de estas muertes son por cardiopatía congénita? Si miramos las cifras del país en el año 2013, vamos a ver que 8.169 niños murieron en total, de los cuales 1.000
20 fueron por cardiopatías congénitas y en el periodo neonatal murieron más de la mitad de ellos. Mirando a Bogotá, ya aparecen, porque Bogotá ya superó la diarrea, ya superó la infección respiratoria como causa de morbimortalidad. Recordar que hay zonas del país que todavía no han superado diarrea y desnutrición como causa de muerte, y por eso las cifras globales del país no muestran las malformaciones congénitas como la primera causa de mortalidad en recién nacidos. ¿Cuáles son las cardiopatías que más inciden? La comunicación interventricular, que es la más frecuente de todas las obstrucciones izquierdas, hipoplasia del ventrículo izquierdo, coartación de aorta, estenosis aórtica, transposición de grandes vasos, anomalías en el retorno venoso y también atresia pulmonar con CIB y concepto íntegro y todas sus variedades. Estas cardiopatías ocupan el 60% de toda la mortalidad neonatal, que es lo que queremos tratar hoy como tema y tratar de prevenir su mortalidad. La Fundación Cardioinfantil desde su inicio se comprometió con atender a todos los niños independiente de sus condiciones en sus problemas cardiovasculares y ha tomado relevancia y hemos ido escalando inicialmente con el programa Regale una Vida, visitando 14 ciudades del país, tamizando 3.500 niños en promedio año y operando entre 200 y 220 niños o interviniendo entre 200 y 220 niños en promedio año. Como compromiso con la mortalidad infantil, estamos de la mano con la Secretaría de Salud del Distrito, quien se ha interesado muchísimo en este tema, buscando disminuir morbimortalidad infantil. Hicimos una alianza con la Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes para presentar un programa que fue avalado como el mejor programa presentado el año pasado, por eso obtuvimos su financiación para manejar 5 líneas. Se llama el programa DELFOS, que busca básicamente primero mejorar el diagnóstico prenatal de cardiopatías congénitas, que en las grandes ciudades no supera hoy el 33% para cardiopatías complejas. No estamos hablando de cardiopatías simples. Segundo, hacer un acompañamiento de todos los diagnósticos prenatales y perinatales para que lleguen a buen término la solución de su problema, y otra serie de estrategias para dar el mejor pronóstico a estos pacientes. Ofrecemos en el marco de este webinar el ofrecimiento de dar una segunda opinión desde la institución. Si nos remiten la historia clínica y el ecocardiograma, estos casos serán presentados inicialmente en un comité social para evaluar cuál es la situación de esta familia. Segundo, miraremos en una junta médico-quirúrgica para dar la mejor recomendación desde el punto de vista médico y haremos un acompañamiento integral del trabajo social para lograr la solución a su problema. Todos unidos vamos a poder vencer la mortalidad por cardiopatías congénitas en recién nacidos si trabajamos de la mano y vamos en pos de ese propósito. A continuación, la doctora Gloria Troncoso nos va a presentar su charla sobre la relevancia de la pulsoximetría en el diagnóstico de temprano y detección temprana de cardiopatías congénitas. Ella es médico pediatra, neonatóloga, jefe de la unidad de neonatología de la Fundación Cardioinfantil desde hace muchos años, no digo cuántos. Adicionalmente, fue presidente de la Asociación Nacional de Neonatología ASCON y actualmente sigue vinculada a su junta directiva como tesorera y representa varios grupos de investigación y también líder docente en varias universidades. Doctora Troncoso, bienvenida. Muchas gracias, doctor Ronderos, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Bueno, voy a hablar sobre la oximetría de pulso como tamizaje en las cardiopatías congénitas. Básicamente este es un tema muy importante porque permite a través de este tamizaje
detectar en los recién nacidos que son asintomáticos portadores de estas malformaciones. Como decía el doctor Ronderos, el diagnóstico prenatal por ecocardiografía fetal es muy bajo. En nuestro país no supera el 25% y no todas las cardiopatías son sintomáticas en el momento de nacer. Igualmente, el 50% de los recién nacidos que egresan de las unidades de cuidado intensivo lo hace sin el diagnóstico. Por esta razón, el tamizaje se vuelve importante en detectar estas cardiopatías en los niños que solamente se vuelven sintomáticos cuando se cierra el ductus arterioso o cuando la transición de la vida fetal a postnatal se completa. Este tamizaje no es algo nuevo, se viene hablando de esto desde 1995, ha pasado por muchas etapas, pero ya en el 2011 la Academia Americana de Pediatría, la AJA, FDA, CDC, entre otras, aprueban y legislan el uso de este tamizaje en las unidades de neonatos. Este tamizaje básicamente consiste en utilizar la oximetría que está a disposición de todos en las unidades de neonatos. Lo pueden hacer las enfermeras, lo pueden hacer los médicos generales, cualquier persona que tenga este recién nacido. Mide la oximetría a nivel preductal en miembro superior derecho y postductal, preferiblemente en miembros inferiores. Mide la saturación en estos dos puntos, debe realizarla en las primeras 24 horas de vida del recién nacido o antes del egreso. No se debe realizar postparto inmediato porque, como lo decía, la alteración en esos cambios fisiológicos que sufre el recién nacido pudiera aumentar falsos positivos y si la hacemos después de las 48 horas incrementa el riesgo de un colapso cardiocirculatorio y ya no tendría objetivo detectar estas cardiopatías. Este tamizaje se debe hacer siempre combinado con el examen físico. Cuando unimos examen físico con tamizaje, podemos tener una sensibilidad cercana al 82% y una especificidad cercana al 90%. Bueno, está enfocado principalmente para las cardiopatías congénitas críticas, cuando el recién nacido no ha presentado los síntomas, pero es hipoxémico. Están estas cardiopatías para la cual está enfocada. Se debe realizar básicamente, la siguiente, por favor. Bueno, la Academia Americana de Pediatría lo enfocó para síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, atresia pulmonar, tetralogía de Fallot, drenaje venoso anómalo total, transposición de grandes vasos, atresia tricuspidia y tronco arterial común. ¿Cómo es el contexto mundial del tamizaje? Como vemos, los países que están en fucsia lo hacen ya por legislación y por rutina, y el contraste son los países que están en color gris. Esta estadística fue en el año 2016, donde Colombia no tenía establecido el tamizaje. Sin embargo, hay unas buenas noticias, es que a partir del 2018 y 19 ya se está haciendo en las unidades y esperamos que se vuelva masivo para todo el país. ¿Cuál es la evidencia de este tamizaje? Es clase 2B, nivel C, que quiere decir que corresponde básicamente a estudios observacionales. Sin embargo, su impacto en el diagnóstico de esta cardiopatía, disminuyendo mortalidad y discapacidad, justifica su uso porque el beneficio es mayor que el riesgo. La Academia Americana de Pediatría elaboró este algoritmo para realizar a nivel del mar, en donde se hace esta oximetría y el punto de corte para detectar que el screen es positivo es cuando la saturación es menos de 95. Mayor de 95, el niño tiene un screen negativo. Cuando el recién nacido da entre 90 y 95, se debe repetir por 3 oportunidades con 1 hora de diferencia. ¿Para qué? Para ver si el niño se mantiene en este rango de 90 a 95 o baja de 90. Si el niño cumple estas dos razones, 90-95 o menos de 90, se considera que el screen es positivo y debe tener una valoración por cardiología, una placa de tórax y una remisión a un centro para estudiar el paciente. Nosotros entonces
nos preguntamos si este punto de corte en diferentes altitudes, sobre todo en una altitud moderada como queda Bogotá y algunos otros departamentos, este punto de corte si era 90 o era 95. Por esta razón, y viendo que la saturación cambia con la altitud por el cambio que hay en la presión atmosférica, elaboramos entonces con Colciencias un estudio donde buscamos el punto de corte para saber cuál era esta saturación. La siguiente, por favor. En este estudio que fue publicado en la revista que vemos, en el Journal Global de Pediatría y Neonatología, vemos que fue ahorita en junio del 2020, vemos cómo después de una revisión sistemática de la literatura, encontramos que para altitudes moderadas se encuentra una saturación entre 92 y 93. Solamente cambia este punto de corte a menos de 90 o de 88 cuando las alturas son mayores de 3.000 metros. La densidad poblacional que tiene Colombia es una altitud mayor donde viven las personas, es de 2.711 metros. Por eso nosotros entonces elaboramos y propusimos el siguiente algoritmo. El punto de corte es 90, cuando el niño presenta una saturación menos de 90, definitivamente tiene alta posibilidad de tener una cardiopatía. Si el niño tiene una saturación entre 90 y 95, se vuelve la medición 3 veces con diferencia de 1 hora. Si persiste entre 90 y 95, el niño tiene alta posibilidad de no tener una hipoxemia por la cardiopatía. Solamente el punto de corte sería 90 o menos para hacer el diagnóstico, solicitar la placa de tórax, el ecocardiograma y la valoración por cardiología. ¿Cómo debemos interpretar nosotros entonces este tamizaje? Básicamente nosotros entonces podemos determinar si la saturación preductal y postductal son iguales, es mayor o es menor. Es decir, si nosotros hacemos una saturación preductal, ¿sí?, y encontramos que es mayor que la postductal con una diferencia del 3% o más, estamos aproximándonos a un diagnóstico tipo atresia pulmonar o tetralogía de Fallot. Si nosotros encontramos una saturación pre y post baja sistémica en pre y postductal, podemos estar hablando de una atresia tricuspidia, un drenaje venoso anómalo total. Y si nosotros encontramos una circulación en paralelo donde la saturación preductal es mucho menor que la postductal, estamos frente a patologías como una transposición de grandes vasos, un doble tracto de salida de ventrículo derecho, un ventrículo único más transposición. Este es un abordaje general, práctico, útil, que puede ser utilizado por muchas personas para el diagnóstico de estas cardiopatías. Esperamos que sea de utilidad para todos. Muchas gracias. A continuación está la doctora Claudia Marixa Stapper. La doctora Claudia es cardióloga especialista en ecocardiografía fetal, vinculada a la Fundación Cardioinfantil desde 1998. Coordina actividades docentes asistenciales de los programas de pediatría y cardiología de adultos. Profesora asociada a la Universidad del Rosario, profesora de la Universidad de La Sabana e instructora de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Miembro activa del programa social Regale una Vida, que en el 2018 recibió el premio de la Federación Internacional de Hospitales al mejor programa en responsabilidad social corporativa. Participante del grupo de investigación en cardiopatías congénitas de la Fundación Cardioinfantil, reconocida por Colciencias. Doctora Stapper, bienvenida. Muchas gracias, doctora Troncoso, por la presentación. Buenas tardes para todos los que nos acompañan. Muchas gracias por su tiempo, su interés en este tema, que sin duda es de gran relevancia, como lo veíamos con el doctor Ronderos y la doctora Troncoso, para que los que trabajamos con niños podamos cambiar la historia natural todavía de muchos niños cardiópatas de nuestro país que no tienen la opción de un manejo quirúrgico oportuno por no tener igualmente un diagnóstico temprano. Entonces, ya la doctora Troncoso nos mostró la primera herramienta que tenemos todos para el diagnóstico precoz de las cardiopatías. Si hacemos el tamizaje con oximetría en las primeras 24 horas de vida, tenemos algunas señales de alerta y
el examen físico, los hallazgos radiológicos y electrocardiográficos nos van a ayudar a precisar de qué tipo de cardiopatía se trata, porque lo más importante es sobre todo este grupo de cardiopatías congénitas críticas, que si no las diagnosticamos tempranamente y permitimos que el niño llegue a hipoxia severa o a un shock cardiogénico, lógicamente le quitamos oportunidad de que tenga una evolución satisfactoria en el pre y posoperatorio y lógicamente cambiamos la historia natural de ese niño. Entonces, el primer signo clínico que vamos a tener muy en cuenta es la cianosis y recordemos que debemos diferenciarla si es periférica o central. La que más nos debe llamar la atención para orientarnos hacia cardiopatía es la central, que generalmente tiene una distribución difusa, la piel del recién nacido es normotérmica y generalmente está asociada a hipoxemia severa o a hipoperfusión severa. Recordemos que la periférica, en cambio, está más asociada a cambios de temperatura corporal inducidos por el propio ambiente del niño al bañarlo, al cambiarlo, y generalmente está localizada en las extremidades, manos, pies o en la zona peribucal. Entonces, en estos pacientes con cianosis central tenemos dos grupos grandes. El que tiene dificultad respiratoria y el que no tiene dificultad respiratoria. Si está cianótico y no tiene dificultad respiratoria, tenemos que contar con una radiografía de tórax y descartar que no haya ningún problema de parénquima pulmonar o de ocupación de la cavidad torácica. Entonces, lo primero que se les debe ocurrir es una detransposición de grandes vasos. Es una cardiopatía congénita cianosante que requiere un diagnóstico temprano para tener una excelente evolución y una calidad de vida muy cercana a la población general si la tratamos a tiempo. Entonces recuerden, ¿qué vamos a ver en la radiografía de un niño con detransposición clásica? Generalmente una silueta cardíaca ovoide, como un huevo recostado sobre el diafragma. Usualmente el parénquima pulmonar tiene una vascularización normal, pero hay algunos casos de detransposición que puede estar ligeramente aumentada y recuerden que el pedículo puede ser muy estrecho como en la radiografía que vemos a la derecha o puede ser ligeramente dentro de lo normal porque algunos pacientes pueden tener timo desarrollado que nos altera un poquito la silueta característica. También puede cursar con flujo pulmonar disminuido si se asocia con estenosis pulmonar. En segundo término, tenemos la radiografía inferior izquierda que nos muestra una rectificación del margen derecho del corazón, como lo que nos hará sospechar una atresia tricúspide, es lo que llamamos el signo del hachazo. La atresia tricúspide y el ventrículo único son cardiopatías que nos dan la oportunidad generalmente en las primeras 72 horas o en la primera semana de orientarlos un poco más, pero el que tenemos que tener en mente de recién nacido con cianosis central sin dificultad respiratoria, generalmente de buen peso y a término, sin síndromes dismórficos, es la detransposición. Por favor, ténganlo en cuenta. En segundo lugar, tenemos aquellos pacientes. Recordemos, otro elemento diagnóstico que tenemos a mano es el electrocardiograma. Entonces, en la detransposición, como tenemos la aorta emergiendo del ventrículo derecho, entonces vamos a tener signos de sobrecarga importantes de este ventrículo. Entonces, van a dominar las ondas R en B1, son ondas R puras, y las ondas S en B5 y en B6. Y también generalmente se presentan trastornos de repolarización con ondas T que pueden ser persistentemente o positivas o aplanarse tempranamente. En cambio, en la atresia tricúspide vamos a tener un eje hacia la izquierda, como vemos las ondas S dominantes en D2, D3 y ABF, con signos de sobrecarga de volumen de este ventrículo. En el ventrículo único, dependiendo de la morfología, podemos tener signos de sobrecarga derecha o izquierda. Lógicamente, es mandatorio en estos niños pedir un ecocardiograma rápido para determinar el tipo de cardiopatía. Aquí tenemos una imagen de un corte paraesternal eje largo, donde vemos la emergencia de la arteria pulmonar del ventrículo izquierdo. ¿Cómo sabemos que es la pulmonar? Por la dirección inferior. Luego tenemos también una imagen de atresia tricúspide, donde vemos que ahí está súper dilatada la aurícula derecha, no tenemos la formación de la válvula tricúspide, el ventrículo derecho es hipoplásico, y tenemos solamente una cavidad ventricular izquierda funcionando. Con otro paciente con un ventrículo único de doble entrada, donde vemos las dos aurículas, las válvulas auriculoventriculares y solamente una cavidad ventricular.
Entonces, el segundo grupo, los pacientes con cianosis central que tienen dificultad respiratoria. Este es a veces un poquito más más difícil de localizar porque pues lógicamente pensamos siempre en etiología pulmonar, pero al hacer la radiografía, que es lógicamente nuestro segundo aliado en el diagnóstico, vemos que en el parénquima pulmonar no hay lesiones y en cambio sí notamos un aumento de la lucidez por hipoflujo pulmonar. Vemos también el levantamiento del ápex del ventrículo derecho, lo que se llama la silueta en bota. Y en los casos extremos, cuando hay atresia pulmonar, esta silueta inclusive tiene la punta elevada y muy aguda, con una mayor disminución del flujo pulmonar y excavación del arco de la arteria pulmonar. En segundo lugar, podemos tener cuadros de atresia pulmonar que pueden tener a veces colaterales y pueden dar flujo aumentado o desigual en los parénquimas. Y abajo tenemos unas radiografías de un drenaje venoso pulmonar anómalo total. La variedad infracardíaca es la que requiere una intervención más precoz, o la supracardíaca si tienen algún fenómeno obstructivo. Miramos esta placa inferior izquierda que tiene un francoedema pulmonar, no se ve ni siquiera la silueta cardíaca, y cuando el paciente es ventilado ya aparece la silueta cardíaca y la ventilación de los parénquimas que no tienen lesiones asociadas. Y otra patología que podemos ver es el tronco arterial común, que generalmente da silueta cardíaca aumentada con flujo pulmonar aumentado. En el electro tenemos también algunos signos que nos ayudan. Entonces, en las patologías obstructivas derechas, lógicamente vamos a encontrar hipertrofia ventricular derecha importante. Miren estas ondas R muy altas en B1, en B2 y B3, y ondas S dominando en B5, B6. A veces se asocian además algunos trastornos de conducción leves como extrasístoles, pero son de poca relevancia hemodinámica. La siguiente, por favor. En el ecocardiograma, entonces, ¿qué vamos a ver? Vemos aquí un corte del tracto de salida derecho con una turbulencia generada en la zona infundibular y valvular. Ese mosaico de colores que se ve indica el grado de la obstrucción. Generalmente también vemos la CIA subaórtica amplia y los signos de sobrecarga ventricular derecha con hipertrofia. En este siguiente caso, que es una atresia pulmonar con septo íntegro, entonces vemos el tracto de salida del ventrículo derecho muy hipertrófico y la válvula pulmonar imperforada que tiene en el tronco un flujo a partir del ductus arterioso, que es la imagen rojita que se ve. Entonces es la que está dando la perfusión a tronco pulmonar y ramas. Es una cardiopatía ductus dependiente. Aquí en este otro ejemplo tenemos un paciente con un drenaje venoso anómalo total supracardíaco. La columna roja corresponde al colector vertical, llegando a la vena innominada, que están muy dilatadas, al igual que la cava superior. En estos casos, solamente si el foramen oval es restrictivo, nos da manifestaciones muy tempranas. Y aquí, por último, tenemos el ejemplo ecocardiográfico de un tronco arterial común, con un solo vaso sanguíneo emergiendo de los dos ventrículos, una gran válvula troncal y un pequeño esbozo de tronco pulmonar en la región lateral posterior del tronco. Ahí corresponde al tronco, es un truncus tipo 1. El otro cuadro clínico que nos debe alertar sobre la presencia de estas cardiopatías críticas del neonato es el recién nacido con cuadro de hipoperfusión, caracterizado por palidez, frialdad e hipotensión. ¿Qué cosas nos lo van a causar? Las lesiones obstructivas al tracto de salida ventricular izquierdo, especialmente la coartación aórtica, y sobre todo si se asocia a hipoplasia del arco aórtico, el cuadro es muy temprano, el ventrículo izquierdo hipoplásico, la interrupción del arco aórtico o la estenosis aórtica crítica. Igualmente problemas en el miocardio, como la asfixia perinatal severa, miocarditis in útero o las miocardiopatías dilatadas genéticas. O otra cosa importante son las arritmias sostenidas, ya sean arritmias atriales incesantes, flóter atrial o bloqueo auriculoventricular complejo. Vamos a ver unos ejemplos de electrocardiogramas de las cardiopatías, de las taquicardias que se ven más frecuentes en el periodo neonatal y que pueden generar bajo gasto, que son el flóter atrial. Miremos en el dedo largo cómo se ven esas ondas de dientes de sierra, que son las ondas características del flóter, y generalmente se asocia con grados variables de bloqueo auriculoventricular entre 2 a 1 o 3 a 1,
y la frecuencia ventricular es la que determina si el paciente va a hacer un cuadro de shock cardiogénico o se puede mantener algún tiempo a pesar de tener la arritmia. En el segundo ejemplo tenemos lo más frecuente, que son taquicardias supraventriculares, generalmente asociadas a vías accesorias como el Wolff-Parkinson-White. La siguiente, o menos frecuente, el bloqueo auriculoventricular completo, que en los trazados inferiores podemos ver la disociación entre la frecuencia auricular y la frecuencia ventricular. Tenemos una frecuencia auricular de más o menos 150 y una ventricular de más o menos 35 a 36 latidos. Recordamos que frecuencias cardíacas por debajo de 50 generan un bajo gasto cardíaco. En el ecocardiograma, pues de estos pacientes con lesiones obstructivas izquierdas, el ejemplo más frecuente es la coartación aórtica con hipoplasia del arco aórtico. La siguiente. Y el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, donde vemos que una atresia mitral, no se formó la válvula, tenemos una pequeña remanente de aurícula izquierda, tenemos la aurícula derecha dilatada y un ventrículo único morfológicamente derecho. Estos casos son críticos y son los de mayor morbilidad a largo plazo y mayor mortalidad también en la primera semana. Y otra alerta que tenemos que tener es la presencia de características dismórficas en el recién nacido. Ellas realmente pues son las que alertan más rápido y llaman más la atención, pero curiosamente a veces estos pacientes pueden tener cardiopatías que no son tan críticas en la fase inicial, como en las trisomías 13, como tenemos un labio paladar hendido bilateral, y generalmente tienen SIAs y ACIBs que no los descompensan agudamente y tienen lógicamente asociación con alteraciones neurológicas que les imponen un pésimo pronóstico. Pero en cambio los neonatos de la parte inferior izquierda sí son fenotipos sugestivos como de microdeleción 22q11. Recordemos que aquí sí se asocian con cardiopatías conotruncales, que pueden ser del grupo de las atresias pulmonares con CIB y colaterales, o lesiones también de coartación con CIB, o patología sí crítica en el periodo neonatal. Generalmente tienen la cabecita como alargada, la naricita levantada con el dorso nasal alto desde la zona de la base y generalmente micrognatia. Y las alteraciones en los miembros superiores, sobre todo alteraciones en el radio, ausencia de pulgar, generalmente nos hablan de síndrome de Holoram, pero las cardiopatías en estos otros síndromes no suelen ser críticas. Solamente les quiero resaltar en los piecitos de la mitad el linfedema de dorso de pies y manos. En las niñas generalmente está asociado a síndrome de Turner y hay que buscar coartación en estos casos. Entonces ya tenemos más elementos para hacer el diagnóstico temprano de estos niños. Lo ideal es que el examen del recién nacido entre las 24 horas y las 48 horas debe ser muy detallado y sobre todo les recomendamos ser muy juiciosos en la toma de pulsos en las 4 extremidades, medición de presiones arteriales y la saturación para aplicar estas recomendaciones que ya nos había hablado la doctora Troncoso. Entonces, teniendo estos datos, vamos a tener un alto índice de diagnóstico temprano. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este recién nacido? Si no tenemos, lógicamente, a la mano el cardiólogo que nos haga el eco y nos defina la patología, por lo menos podemos ayudarlo a estabilizar, iniciando la infusión de prostaglandina E1 para mantener el ductus abierto, que es generalmente una ayuda maravillosa para las lesiones obstructivas derechas e izquierdas y para la mezcla de la sangre en las circulaciones en paralelo. Generalmente, si uno tiene el diagnóstico prenatal de estas cardiopatías, se recomienda desde la sala de partos iniciar la infusión a baja dosis, 0.01 microgramo kilo minuto, pero si ya el diagnóstico está hecho después de las 48-72 horas, el ductus ya se está tornando restrictivo y es a veces recomendado hacer un bolo inicial y luego ir bajando la dosis. Mantener la FiO2 menor de 40% para evitar el cierre ductal y mantener volemia, glicemia y equilibrio hidroelectrolítico. Bueno, ahora vamos a presentar al doctor Alberto Enrique García, cardiólogo, pediatra y hemodinamista de nuestro servicio desde hace más de 30 años. Pertenece al grupo de investigación de cardiología y de Colciencias. Actualmente está liderando un proyecto llamado InCardio con el
el diseño de un catéter para investigación clínica y para pacientes que requieren angioplastia ductal. Es profesor asistente de la Universidad del Bosque y docente de la Universidad del Rosario, y ha ganado el Premio Nacional de Investigación de la Fundación Alejandro Ángel Escobar en el 2003 con las cardiopatías congénitas en Colombia. Doctor García, bienvenido. Buenas tardes, es un placer poder compartir con ustedes este rato. Debido a la epidemia del COVID, yo creo que es importante saber que todos estos niños pueden estar en su casa y pueden estar corriendo riesgos altos de muerte por temor a ser remitidos. Y estos niños no dan espera. Como dijimos, el diagnóstico precoz es fundamental y el tratamiento precoz para que estos niños sobrevivan. Nos preocupan mucho nuestros niños de las jornadas sociales, del programa social, que estén en su casa y que no estén recibiendo el adecuado tratamiento y el adecuado seguimiento. Nos preocupan mucho los recién nacidos que nacen y no reciben tratamiento en forma oportuna. Esta es un recorderis para que insistamos otra vez en la necesidad de hacer diagnósticos precoces y tratamientos precoces. Es la clave del éxito y de la sobrevida de estos niños. Uno de los más importantes polos de investigación de la cardiología pediátrica en los últimos años es el desarrollo de cateterismo intervencionista en los recién nacidos, especialmente en las cardiopatías más complejas, que generalmente son las que ponen en riesgo la vida del niño o unas lesiones muy graves, generalmente a nivel cerebral. Por eso el tratamiento oportuno, como les dije, es fundamental. Actualmente, con el Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes y con el patrocinio de Colciencias, estamos liderando un proyecto llamado Encardio, en el cual hemos programado y preparado la innovación de dispositivos y de catéteres para el manejo de las cardiopatías, especialmente en el recién nacido, aunque también en otras cardiopatías congénitas. El año pasado tuvimos la suerte de obtener la patente para el catéter ductal que esperamos que permita hacer el procedimiento de angioplastia con estera en el ductus con más facilidad y asegurar un tratamiento efectivo en estos niños. En los procedimientos la siguiente por favor, entre los procedimientos más comunes que tenemos y generalmente en los que actuamos en el recién nacido, aquí está el listado, la atrioseptostomía. Yo con esto quiero dejarles como la imagen mental de lo que podemos hacer nosotros por estos niños mediante un cateterismo con punciones femorales y venosas y procedimientos tal vez menos invasivos y más accesibles en otros sitios. La atrioseptostomía es crear una comunicación intraauricular, es un procedimiento diseñado por el doctor William Raskin en 1966, a partir del cual se partió en dos la historia de algunas enfermedades como la transposición de grandes vasos, que permite aumentar la oxigenación. Igualmente se hace en otros procedimientos, en otras patologías como la atresia tricúspide o la atresia pulmonar. Es un procedimiento inicialmente diseñado para hacerse con anestesia local. En segundo lugar tenemos la colocación de estén en ductos arteriosos, que es justamente en lo que yo les insistía, que nuestro nuestro punto básico de investigación en este momento con el programa Encardio y Colciencias, que estamos en conversaciones inclusive con la industria para ver la posibilidad, y estamos en conversaciones serias en ese sentido, la posibilidad de producción. El otro procedimiento muy común es la valvuloplastia aórtica. Cuando hay una estrechez de la válvula aórtica, es fundamental resolver esa estrechez en forma rápida y práctica, mediante la dilatación de un balón en la válvula aórtica. Igualmente con la estenosis de la válvula pulmonar, que pone en riesgo la vida del niño, dilatar la válvula pulmonar. El cierre del ductus en prematuro recién nacido tradicionalmente ha sido un procedimiento quirúrgico con excelentes resultados, pero cada vez a nivel mundial se extiende su uso con cierre en cateterismo y cada vez es una realidad más frecuente y más permanente en el tratamiento de estos niños. Cierre del ductus con dispositivos en cateterismo. Comúnmente o frecuentemente o no tan frecuentemente, depende de los sitios y de la experiencia, pueden fracturarse catéteres epicutáneos o catéteres intravasculares que migran al torrente sanguíneo y
la extracción de esos catéteres mediante dispositivos, mediante cateterismo, es un hecho y es un procedimiento de un alto éxito y con un excelente pronóstico. Cuando la válvula pulmonar no existe porque está imperforada, porque existe una atresia pulmonar, una posibilidad es fenestrarla, perforarla mediante un catéter con radiofrecuencia y si el ventrículo derecho tiene un buen tamaño, permite recobrar el flujo normal de un corazón con el uso del ventrículo derecho que empiece a emitir sangre hacia la arteria pulmonar. Igualmente, la cardiopatía más compleja que tal vez podemos imaginar, que es la hipoplasia del ventrículo izquierdo o la inexistencia del ventrículo izquierdo, el Norwood híbrido con procedimientos quirúrgicos y en cateterismo es una opción. Ahora podemos ver un poco lo que hacemos en cada uno de ellos. La siguiente diapositiva, por favor. En esta podemos ver la atrioseptostomía. En la atrioseptostomía, el catéter se coloca en la aurícula izquierda, que es en esta parte, y se dilata un balón que existe en la punta del catéter, en el extremo distal del catéter. Se hace una tracción enérgica que produce un desgarro y una comunicación interauricular amplia que hace que esté mejor la oxigenación de los pacientes. Esto, como les digo, fue diseñado desde 1966 y cambió en dos la historia de las cardiopatías, especialmente de la transposición, permitiendo llevar a estos pacientes a correcciones quirúrgicas en buenas condiciones. Siguiente. En la siguiente imagen vemos la colocación de stent en el ductus. Cuando existe una atresia pulmonar, pues no hay flujo del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Necesitamos utilizar las vías naturales que tenía el niño en vida intrauterina. Y esa vía natural es el ductus arterioso. Lo que hacemos es colocar stent dentro de ese ductus y evitamos su cierre. Con eso, como en este caso, se colocan dos stents que permiten que haya flujo al tronco pulmonar y a las ramas, con un excelente flujo a las dos ramas pulmonares. Permite que este niño en el periodo de recién nacido y pueda ser llevado posteriormente a cirugía, a una cirugía correctiva ya más definitiva, 6 o unos meses después, con muy buen estado clínico y desarrollo, y no en el periodo de recién nacido, que significaría un aumento de morbilidad muy importante. La siguiente. Aquí vemos la proyección lateral de otro paciente con ductus arterioso para imaginarnos cómo es el ductus dentro el catéter dentro del ductus y cómo se hace la colocación de los stents. Este es el objeto de la investigación de InCardio en este momento, aunque hay otros proyectos. Y este es el catéter que tenemos en práctica clínica, lo hemos usado ya en un estudio en 12 pacientes. Nosotros tenemos la historia desde enero del 2009 que iniciamos el procedimiento hasta junio del 2020, hemos tratado 109 niños recién nacidos con colocación de stent en ductus, con una mortalidad de 4.9%, que para nosotros es bastante adecuada en estos pacientes con cardiopatías tan complejas y bajos pesos generalmente, y tenemos un 82.5% de éxito. Este es un trabajo que ya está pronto a ser publicado en una revista internacional. La siguiente. Aquí vemos una estenosis aórtica con una válvula aórtica muy estrecha con un pequeño parte central por donde fluye la sangre y en el lado izquierdo y en el lado derecho observamos la dilatación de la válvula aórtica con un balón que inicialmente produce una muesca por la estrechez de la válvula aórtica y al final se logra dilatar totalmente, dejando un paso adecuado de sangre desde la aorta desde el ventrículo izquierdo hasta la aorta, superando la estenosis aórtica. La siguiente. En esta imagen es igualmente una estenosis, pero estenosis valvular pulmonar, en donde el tratamiento se hace con un balón, con un catéter que se dilata con un balón en su extremo distal dentro de la válvula pulmonar, produciendo una estrechez que se ve ahí una muesca. Esa muesca al final de la dilatación hace que se dilate la válvula pulmonar y quede con un flujo normal sin gradiente de presión entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. ¿Podemos poner la siguiente, por favor? Aquí vemos un ductus arterioso de un recién nacido. Aquí se ve el ductus que está mostrando el indicador, comunicando la aorta
con la arteria pulmonar. En la siguiente imagen central se observa la colocación de un dispositivo dentro del ductus y su posicionamiento adecuado mediante guía ecocardiográfica y posteriormente la liberación de ese dispositivo con cierre total del ductus, con un procedimiento mínimamente invasivo y muy agradecido desde el punto de vista de evolución. Siguiente. Este es un dolor de cabeza para muchos cuando se fractura un catéter y va por el torrente sanguíneo y puede ir en cualquier parte, migran muy rápido, generalmente terminan dentro de las cámaras cardíacas y dentro de las arterias pulmonares. Nosotros, lo que se usa en cateterismo intervencionista es este catéter con el cual lo logramos atrapar, a veces con mayor o menor dificultad, y lo extraemos generalmente sin fracturas y sin mayor morbilidad, con un excelente pronóstico. Esto lo digo porque es un accidente que puede ocurrir y que ocurre en unidades neonatales y en unidades oncológicas también. Siguiente. Aquí vemos un ventrículo derecho cerrado como un saco ciego y posteriormente con un catéter que utiliza radiofrecuencia perforamos la válvula pulmonar y dejamos totalmente permeable la válvula pulmonar. El ventrículo derecho ya es funcional e impulsa la sangre desde su cámara hasta las arterias pulmonares, dando un excelente flujo a los pulmones y superando la patología. La siguiente. Aquí observamos en la patología más seria la hipoplasia del ventrículo izquierdo, la colocación de un stent dentro del ductus para evitar que se cierre el ductus porque esta es la vida del paciente. En la siguiente vemos cómo el flujo va desde la arteria pulmonar hasta la aorta descendente a través del ductus que tiene el stent y obsérvese cómo se llena de bien la aorta descendente y los brazos supraórticos que van a dar flujo al cerebro. Igualmente las coronarias van a perfundirse desde el ductus. Se suele agregar también una atrioseptostomía para descomprimir la aurícula izquierda que con frecuencia está con una presión alta. Y con esto se logra descomprimir y disminuir edema pulmonar, que es una de las causas de la muerte. Les agradezco mucho su atención. Muy amable. A continuación, habla el doctor Néstor Sandoval, jefe del Servicio de Cardiopatías Congénitas de la Fundación Cardioinfantil, con múltiples colaboraciones y publicaciones a nivel internacional y que tiene una amplia experiencia en el tratamiento de cardiopatías congénitas del neonato. Gracias. Muchas gracias, Alberto, y muchas gracias a todos los participantes que se han unido a esta reunión muy especial dedicada a la cirugía y tratamiento de los neonatos. Siguiente. Gracias a todas las técnicas intervencionistas y a la cirugía, actualmente el 97% de los niños que nacen con una cardiopatía congénita no crítica sobreviven el primer año de edad y el 95% de estos niños llegan a la edad de 18 años. Sin embargo, no es lo mismo con cardiopatías congénitas críticas, como hablaba la doctora Troncoso, pues estos niños, por su dificultad y su complejidad, solamente el 75% sobreviven al año y el 69% llegan a los 18 años de edad. Todo esto tiene un costo muy importante, especialmente en países desarrollados. Siguiente. En este estudio que realizamos en el 2010 con datos en el 2005 siguiente, en el 2006 siguiente, veíamos que en ese momento estábamos realizando en el país 2.434 cirugías de los casi 5.000 cirugías que teníamos que hacer. Y nosotros pensábamos que estábamos haciendo un número importante, estábamos haciendo alrededor de la mitad de los pacientes que se necesitaban en Colombia. Siguiente. Sin embargo, a través de los años y en el 2007, 10 y el 11, pues encontramos que desafortunadamente estos pacientes no solamente no aumentan, sino cada vez de pronto disminuye el número de cirugías. Y esto es el número global de cirugías, pero no sabemos cuántas cirugías de neonatos estamos haciendo. Siguiente. En este estudio que realizamos en el 2018, buscando los datos en varias bases como CISPRO, RIPS, RUAF y el RETUS, encontramos
estaban buscando dónde se hacían las cirugías cardíacas, no necesariamente neonatos. Y en general se dice que para que un centro tenga buenos resultados se requiere que al menos cada cirujano haga 100 cirugías al año, que existan 3 cirujanos permanentemente, 24/7, y en cuanto a la cirugía de neonatos, que tengan una experiencia por lo menos de 50, 60 cirugías al año. Cuando miramos estas cifras, realmente vemos que el país está distribuido en muchos centros, en este caso que hay 68 centros en Colombia, pero hay solamente muy pocos centros en el país en los cuales podemos tener la experiencia suficiente para tratar estos neonatos. Siguiente. Como dijo Alberto, desde el 83, con el advenimiento de la tracheostomía con balón y la cirugía del yateno, la cirugía del chuzo arterial en Boston, en la cual demostró y acabó con el mito de que la cirugía de los niños era un factor de riesgo. Desde el 83 empezaron a operar niños cada vez más frecuentemente a la edad neonatal porque tienen muchas ventajas. Siguiente. Nosotros pertenecemos a 2 bases de datos y afortunadamente a 2 sociedades internacionales, la de la International Quality Improvement, el IQIC, que es el de la izquierda arriba, y el de la derecha, que es la base de datos de la Sociedad Mundial. Y con esto no solamente podemos llevar nuestras cifras, sino que podemos compararnos con el resto del mundo y mirar cuáles son nuestras deficiencias para mejorar. Este es el número de pacientes en azul y el número de procedimientos que realizamos cada año. Siguiente. Y gracias a todas las cantidades de mejoras y al trabajo en equipo hemos logrado reducir la mortalidad global de todo este grupo de pacientes por debajo del 3. Eso quiere decir que casi el 90 y algo % están sobreviviendo también. Siguiente. ¿Qué pasa con la cirugía cardiovascular de los neonatos? Para esta presentación analizamos siguiente los pacientes de los últimos, desde el 2010 hasta el 2020, que hemos operado menores de 1 mes, y incluimos en esta serie los pacientes que pesaban menos de 3 kilos, pues estas bases de datos, un niño que tenga 32 días de nacido no lo saca como recién nacido. Y si vemos los números desde el 2010, estamos haciendo más o menos 40, 50 procedimientos al año y esto nos da cierta experticia. Siguiente. Fíjense que si ve de abajo hacia arriba las cirugías que más frecuentemente hacemos en estos neonatos son el ductus, la coartación, el yateno, sucha arterial, drenaje venoso anómalo pulmonar total, fístulas para ventrículos únicos cuando no le podemos colocar un stent en el ductus, Norwood híbrido, interrupción de arco aórtico, etc. Siguiente. La siguiente, por favor. Y aquí mostramos la mortalidad comparada que nos manda, esto es el reporte que nos manda desde enero del 2017 a junio del 2019, donde en la columna de la izquierda está los resultados de la mortalidad de las diferentes cirugías que se realizan a nivel mundial, y a la derecha, resaltado en rojo, está la mortalidad de la Fundación Cardioinfantil, también resaltada en rojo. Si vemos la siguiente, en la coartación aórtica, la mortalidad en nuestro grupo asociado a hipoplasia del arco aórtico es del 3.2, el del drenaje venoso anómalo total del 8.3, el de la cirugía de yateno sucha arterial 4.8, el del truncus arterioso 14% y la cirugía de Norwood un 50%, porque en esta base de datos solo vimos 2 pacientes. Siguiente, para una mortalidad total del 1.8%. Siguiente. De manera que cuando los centros van ganando experiencia, lo que nosotros como grupo queremos evitar siempre es la cirugía paliativa. Se ha demostrado que la cirugía paliativa debe ser aplicada en centros que no tienen la experticia para realizar la cirugía temprana o reparo total. Y la cirugía paliativa tiene complicaciones como la distorsión de las arterias pulmonares cuando hacemos los shunts, la fibrosis pulmonar posterior, muchas veces las adherencias pericárdicas hacen que escondan las coronarias cuando vamos a hacer el reparo definitivo, la toracotomía puede producir deformidades y en general el niño sigue con la misma enfermedad, no hay una transición de la circulación fetal y no hay una maduración completa.
Por eso es que tratamos siempre de hacer la cirugía reparadora total desde la edad neonatal, porque logramos esta transición circulación a lo normal, evita el daño pulmonar, evita secuelas especialmente a nivel cerebral, previene ante todo el riesgo de muerte, porque la historia natural nos muestra que estos niños se mueren en un alto porcentaje en el primer mes y en el primer año de vida. Y algo muy importante, el trauma para las familias y para los padres. Para los papás es mucho mejor reparar a estos niños en la etapa neonatal y no estar meses y meses y a veces años pensando que su niño no se va a poder operar o que nunca se le va a poder ofrecer esta cirugía. Por eso siempre tratamos de hacer una cirugía temprana. Siguiente. Y definitivamente, ¿qué hemos hecho para mejorar esto? Hemos hecho un trabajo en equipo, aunque parezca sencillo a pesar de todas las ayudas diagnósticas de tomografía, de ecocardiogramas, de ecofetal, que nos ayudan a manejar estos pacientes por tener un diagnóstico. La simple parada de seguridad que se hace antes de la cirugía, antes de que pasen el niño a salas, antes de que uno haga la incisión quirúrgica, antes de salir de perfusión, antes de sacar el niño de la sala de cirugía y en la llegada al cuidado intensivo han sido fundamentales para mejorar esta sobrevida. En cuanto al monitoreo cerebral, la utilización de NIRS es rutinaria en todos los pacientes que operamos en la Fundación Cardioinfantil. Tenemos unas maneras de proteger el corazón con soluciones especiales. Utilizamos la solución del nido para todos los pacientes. En los casos que tienen alguna alteración al nivel de la aorta o del callado, estamos utilizando de manera rutinaria perfusión cerebral selectiva normotermia con excelentes resultados. Tratamos de tener en la ecocardiografía intraoperatoria que tenemos que hacer la epicárdica en estos recién nacidos. En todos los recién nacidos complejos dejamos el tórax abierto y es el inotrópico más barato y es la manera como todos estamos más tranquilos con el neonato. Y tenemos el advenimiento del ECMO, que ya llevamos más de 5 años y definitivamente salva vidas. Y finalmente, como dijo Miguel y Alberto, al final vamos a mostrarles qué estamos haciendo para enfrentar esta pandemia con rutas seguras y mostrarles los resultados en estos meses. Muchas gracias y nos esperamos en las preguntas y respuestas. Definitivamente el trabajo en equipo es fundamental para el éxito de estas cirugías. Ahora doy el paso a la doctora Reyes, quien es la persona que nos recibe los pacientes en cuidado intensivo. La doctora Reyes es una excelente pediatra, además especialista en cardiología pediátrica y cuidado intensivo. Se entrenó en el Instituto del Corazón en Brasil, es profesora de la Universidad del Rosario y el Bosque, y actualmente es el alma y vida de la unidad de cuidado intensivo cardiovascular pediátrico, de manera que es un placer y un honor presentar a la doctora Marta con la siguiente charla. Martica, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, doctor Sandoval, y muchas gracias a los asistentes de esta conferencia. Hoy voy a abordar brevemente la evolución de estos niños, el pronóstico y el seguimiento de estos neonatos con cardiopatías congénitas. Uno de los avances más importantes que hemos tenido en estos últimos 10 a 15 años ha sido la mejoría tan marcada del pronóstico de los recién nacidos con cardiopatías complejas. Como lo han mencionado todos, el tratamiento precoz es el objetivo principal del manejo de estos pacientes y todos los avances que hemos tenido en relación a las técnicas quirúrgicas, de perfusión, los procedimientos intervencionistas en cateterismo cardíaco, la posibilidad de tener en tiempo real ecocardiografía en el intraoperatorio y en el postoperatorio al lado del paciente, y lo más importante en este momento, las estrategias de calidad en la transferencia del paciente de la sala de cirugía a la unidad de cuidado intensivo. Estandarizamos una forma de comunicación entre todos los equipos para poder así establecer unas metas claras, disminuir el error y asimismo poder prever qué tipo de complicaciones podemos tener
en el posoperatorio y así mejorar muchísimo nuestros resultados. Acá vemos que del 2011 al 2018, estuvimos evaluando la mortalidad neonatal y vemos cómo se ve la tendencia de la disminución tan importante de la mortalidad del recién nacido en comparación a los otros grupos etarios. En la unidad de cuidado intensivo cardiovascular manejamos el neonato en el pre y en el posoperatorio. Manejamos un número aproximado de 100 pacientes al año. La siguiente, por favor. Aquí vemos a la derecha, en esta gráfica, la categorización del riesgo de acuerdo a la complejidad de estas patologías que se clasifican de 1 a 6 de acuerdo a la clasificación del RACS, y vemos que el 50% de estos pacientes recién nacidos están en la categorización de riesgos 3 y 4, y el resto en la categorización 2, que habitualmente corresponde esa categorización 2 a los neonatos con coartación aórtica. Otro porcentaje importante, como vemos aquí, pacientes con transposición de grandes arterias en un 19%, drenaje venoso anómalo 17%, el 12% pacientes con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, 9% atresia pulmonar con C y B. En la siguiente vemos, o me voy a referir específicamente en adelante a 3 cardiopatías que considero yo las más importantes, dado que el diagnóstico precoz y el evitar el shock, la acidosis o el compromiso metabólico en el preoperatorio van a marcar de manera importante el resultado a largo plazo. Entonces, la transposición de grandes arterias en la última década, el manejo en el recién nacido es la intervención de corrección anatómica o cirugía de Yatene o switch arterial, donde se reposicionan las arterias a su lugar y se hace un reimplante de las coronarias. Como mencionaba anteriormente el doctor Sandoval, la mortalidad de esta patología, que hace 20 años tenía una mortalidad muy alta, en este momento es del 4.8%, y la principal complicación en el posoperatorio es la disfunción del ventrículo izquierdo, secundaria habitualmente a isquemia. Tienen un mayor riesgo en este tipo de pacientes los niños que son mayores de 1 mes de edad o que tienen anomalías asociadas como la coartación aórtica y C&B, o pacientes con disfunción que desde el inicio requieren un soporte en ECMO, o pacientes que corresponden a un 3% con anomalías coronarias muy importantes. En este estudio que vemos a la izquierda, que es un estudio de una corte bastante importante de 500 pacientes, fue un estudio realizado por el Consorcio de Cuidado Intensivo Internacional, vemos cómo los pacientes que son intervenidos con switch arterial tienen una sobrevida muy importante, hasta del 97% a 20 años, comparados con otros pacientes que en décadas anteriores se intervenían con switch atrial, que era el entrecruzamiento de flujos a nivel de un parche interauricular, donde el ventrículo sistémico es el ventrículo derecho, y estos pacientes tienen un factor de riesgo importante a los 10 años de cirugía, porque ese ventrículo puede empezar a disfuncionar. Podemos tener complicaciones en el seguimiento de estos pacientes. El 5% de pacientes puede tener en su evolución a largo plazo, habitualmente después de los 20 años de seguimiento se han descrito problemas de compromiso coronario. Otro porcentaje de pacientes no despreciable hace dilatación e insuficiencia de la neoaorta. Otros pacientes hacen obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho, que habitualmente se maneja en hemodinamia, porque en la maniobra de anteriorizar la arteria pulmonar pueden a largo plazo generar obstrucción, y otro mínimo porcentaje puede presentar arritmias durante el ejercicio. La otra patología bastante importante, sobre todo porque estos pacientes, tanto los de la transposición como los del drenaje venoso anómalo y la coartación, son niños que en un mínimo porcentaje tienen asociados comorbilidades o síndromes genéticos. Entonces, para ellos, el
A largo plazo, sus resultados deben ser muy buenos y sobre todo en relación al desarrollo, al neurodesarrollo de estos niños. Entonces, en el drenaje venoso anómalo pulmonar total, el tipo de corrección que se hace en estos niños es conectar el drenaje de las venas, el colector de las venas pulmonares directamente a la aurícula izquierda. En ellos, habitualmente, si no hay obstrucción en el drenaje de estas venas, la evolución es bastante buena y la mortalidad es del 4%, que puede ascender hasta el 8% en un porcentaje no despreciable de niños que llega a ser hasta el 20% que debutan en los primeros días de vida con un drenaje venoso anómalo obstructivo, habitualmente infracardíaco, y que desde el inicio del preoperatorio tienen una hipertensión pulmonar muy importante, y en el posoperatorio pueden también tener crisis de hipertensión pulmonar severa, y es una de las principales causas de muerte en estos niños. A largo plazo, los niños de drenaje venoso anómalo pulmonar pueden tener arritmias, la más importante de ellas la disfunción del nodo, que los hace candidatos en su evolución a largo plazo a un porcentaje pequeño a implante definitivo de marcapasos. Aquí en este estudio de una corte de 120 pacientes, vemos que en ellos también la sobrevida a largo plazo es muy buena, pero muchas veces el drenaje venoso anómalo se asocia a cardiopatías más complejas, y en estos pacientes con fisiología de ventrículo único el desenlace es mucho menos favorable. Aquí tenemos la coartación aórtica. La estrategia de manejo de ellos en el momento es realizar una anastomosis terminoterminal ampliada. Como mencionaba anteriormente el doctor Sandoval en un estudio donde participa la Fundación Cardioinfantil, la mortalidad oscila entre el 0.9 al 3.4%, y aquí en este otro estudio, en una corte mucho más grande, vemos igualmente que la mortalidad es baja, incluso en pacientes que tienen anomalías asociadas. Las patologías más frecuentes que habitualmente se intervienen con cirugía son las que anteriormente les mencioné, y las otras patologías críticas complejas que se manejan con tratamiento e intervencionismo, como mencionaba el doctor García, son la atresia pulmonar crítica y la atresia pulmonar con septo íntegro, y la atresia pulmonar con C y B, que se manejan con un stent en el ductus, manteniendo a través del ductus una oxigenación adecuada, la valvuloplastia con catéter balón que se usa en el neonato con estenosis aórtica crítica, al igual que en el paciente que cursa con diagnóstico de estenosis pulmonar crítica. El procedimiento híbrido de Norwood es la estrategia de manejo en el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. El 50% de estos niños puede fallecer en una etapa preprocedimiento. Muchos de ellos no son candidatos porque cursan con otras comorbilidades, especialmente alteraciones del neurodesarrollo, porque en ellos hay un hipodesarrollo, por así decirlo, del polígono de Willis, y muchos de ellos desde antes tienen alteraciones a nivel del sistema nervioso. Las recomendaciones de seguimiento en niños en que se manejan con stent ductal es mantener en el posoperatorio una circulación sistémica y pulmonar balanceada, evitando una sobrecirculación pulmonar. Debe mantenerse una saturación entre 75 y 80%, y utilizar terapia antiagregante con aspirina para evitar trombosis a nivel del ductus arterioso. Estos niños requieren controles periódicos, habitualmente cada mes en los primeros 3 meses, esperando el momento ideal para una segunda intervención. Hasta el momento todo lo que hemos hablado es de resultados halagadores. Sin embargo, hay un porcentaje importante de pacientes, que es el 3% de pacientes, que puede tener una estancia prolongada, porque muchos de los niños cardiópatas cursan con comorbilidades muy importantes, anomalías genéticas que hacen que estos niños tengan asociados alteraciones no solo del sistema nervioso central, sino pueden tener problemas
en el árbol pulmonar, y eso hace que ellos sean candidatos de ventilaciones prolongadas y en ellos los desenlaces no son tan favorables. Entonces, en este estudio vemos que estos niños que habitualmente tienen una hospitalización prolongada de más de 28 días, pueden tener durante el primer año de vida un aumento en la mortalidad del 50%, y si se ve la evolución de ellos a 3 años, sigue disminuyendo esa sobrevida, y los pacientes que sobreviven pueden quedar con limitaciones importantes. En relación al seguimiento, para poder obtener unos resultados a largo plazo halagadores y sobre todo para disminuir las discapacidades que se pueden generar, todos estos niños posterior a su salida deben mantener una rehabilitación multisensorial, lo cual consiste en terapia del lenguaje, porque muchos de estos niños tienen alteración en la succión y deglución y pueden ser hasta candidatos a requerir gastrostomías para poder alimentarse. Muchos de ellos necesitan seguir una recuperación nutricional importante, lo cual va a impactar de manera ideal en su desarrollo. Todos ellos que tienen lesiones residuales o tienen dispositivos deben recibir profilaxis antiendocarditis y deben mantener inmunización. Y en todos estos recién nacidos, quería resaltar la inmunización para virus sincitial respiratorio, porque las infecciones respiratorias descompensan a los niños que quedan con lesiones que son candidatos a segundas etapas de reparo. Entonces, aquí vemos que los niños que tienen cardiopatía activa o lesiones residuales o tienen alteraciones genéticas, son candidatos de recibir inmunización. Nuevamente, para lograr todos unos resultados ideales, debemos continuar con el manejo en equipo, y en la medida en que todos estemos encaminados en este sentido, los resultados serán excelentes. Muchas gracias. A continuación, el doctor Néstor Sandoval nos va a hablar de la reactivación en la era de COVID en la Fundación. Hemos hecho un esfuerzo o estrategias especiales para poder mantener el manejo de estos pacientes durante esta contingencia. Adelante, doctor Sandoval. Muchas gracias. El inicio de la pandemia en Colombia en marzo, basados en los estudios en diferentes países en Estados Unidos y Europa, decidimos formar unas rutas seguras de los pacientes basados en la experiencia que se tenía en ese momento. Y como ven en la siguiente diapositiva, establecimos varias rutas de manejo. Una ruta, siguiente por favor, es los pacientes que llegan ambulatorios, y si ven a la izquierda hay pacientes en los cuales determinábamos que era urgente, como el drenaje venoso anómalo, el falot con crisis hipóxicas, la coartación crítica, etc. Y otros pacientes a la izquierda también prioritarios, con una coartación estable. De igual manera, esta ruta lo que hacían era un tamizaje clínico, y posteriormente, dependiendo del tamizaje clínico y la gravedad del paciente, iban para un estudio, con el estudio de COVID, y una vez que se descartaba y todo el grupo estaba seguro de que no tenía, se intervenía. De lo contrario, si no teníamos estudio COVID, estos pacientes van a un sitio seguro aislado donde se les maneja como un código plateado hasta que salgan los exámenes negativos. Y de esta manera, cuando todo es negativo, los llevamos a cateterismo o los llevamos a cirugía. Siguiente. Lo mismo hicimos para los pacientes de urgencias, exactamente los mismos, tamizaje en urgencias, con las preguntas básicas, luego valoración por pediatría y tamizaje, luego dependiendo de la gravedad del paciente se llevaba con COVID positivo, con COVID negativo, o si teníamos COVID negativo pero era una urgencia, lo realizábamos la cirugía del procedimiento con todas las maniobras de protección personal.
Sin embargo, nunca tuvimos que operar ningún paciente COVID positivo. Rechazamos 5 pacientes que se identificaron previamente durante el estudio y que afortunadamente eran asintomáticos y se pudieron enviar a su casa y no los intervinimos. Y después de 15 días que le realizamos un nuevo estudio, los pudimos intervenir. Siguiente. De igual manera, estas rutas se extendieron a la consulta externa y de esta manera pudimos volver a hacer la consulta, los ecocardiogramas y algunos estudios especiales, y por eso siguiente, pudimos reactivar no solamente la cirugía. Fíjense que en enero los procedimientos eran de enero, febrero y hasta los comienzos de marzo eran 35 al mes, y actualmente en julio ya volvimos a realizar 35 cirugías. Siguiente. En este caso, en cuanto a los pacientes en la UCI cardiovascular también aumentaron. Siguiente. Y en hemodinamia aumentamos, y en julio ya realizamos muchos más pacientes que los que veníamos recibiendo en mayo, en junio, y de manera que vamos bastante bien. Siguiente. La consulta también sigue creciendo, lo mismo que los ecocardiogramas, de manera que este es solamente un recordatorio y una manera de expresarles que nosotros seguimos activos, estamos pendientes de todos los pacientes y como grupo siempre van a ser tratados con la mejor profesionalidad que tiene la Fundación Cardioinfantil. Luego, Miguel, le cedo la palabra para que sigamos, y Gloria, con las preguntas y respuestas si tenemos algún tiempo todavía. Néstor, muchas gracias, y muchas gracias a todos los participantes por haber dado tan excelentes conferencias. Aprovecho para agradecer el grupo de comunicaciones que ha sido fundamental para poder lograr este webinar. Igualmente el grupo de trabajo social, así como sistemas que nos han apoyado en todo sentido. La primera pregunta es para la doctora Gloria Troncoso y dice: si el ductus es derecho, ¿cómo se interpreta el tamizaje pre- y postductal? Adelante, Gloria. Bueno, muchas gracias y muy interesante la pregunta. Cuando el ductus es derecho, estamos frente a un situs inverso con un arco aórtico derecho. La interpretación realmente es la misma, solo que el sitio donde vamos a colocar el oxímetro para hacer la medición cambia. Si queremos medir la saturación preductal, la colocamos en el brazo izquierdo y la postductal en miembros inferiores. Solo es esa lo que hay que tener en cuenta, la colocación del oxímetro, pero la interpretación es la misma. Gracias. Espero que haya quedado claro. Gracias. La siguiente pregunta es para el doctor Alberto García y dice: ¿cuándo considera clínica y ecocardiográficamente que una atrioseptostomía es eficiente? Doctor García. Excelente pregunta, súper buena. La comunicación intraauricular efectiva cuando uno hace la atrioseptostomía normalmente hace que el paciente suba la saturación por lo menos en 10 volúmenes por ciento. O sea, si entramos con saturaciones de 60 puede quedar por encima de 70. Ese es un factor inmediato para verlo. Pero al hacer el seguimiento por ecocardiograma vamos a observar varias cosas. Una, que no haya ninguna turbulencia en el ecocolor, que no exista turbulencia del flujo a través de la comunicación intraauricular. El flujo en la transposición tiende a ser de izquierda a derecha, pero generalmente siempre hay componente se puede ver, digo yo, porque sí lo hay en la realidad. Siempre hay un componente bidireccional que debe ser visible en el ecocardiograma a color. Eso quiere decir que hay una buena mezcla. Tercero, el aspecto del defecto. El defecto, cuando se obtiene un muy buen resultado, generalmente queda una especie de flap abierto del septum interauricular que queda hacia un lado, desviado con respecto al borde inferior o al borde superior o al otro borde del defecto interauricular. Entonces no quedan enfrentados los dos bordes, sino que están separados, produciendo como una especie de flap que produjo el desgarro y la comunicación interauricular. Esos dos bordes no se van a encontrar nunca, entonces el riesgo de que se cierre la comunicación, ese efecto es importante. Cuando quedan los dos bordes enfrentados y generalmente con un defecto, el defecto debe tener por lo menos
5 milímetros o más, idealmente mucho más, alrededor de 7, 8 milímetros. Si se ha logrado apenas una dilatación del defecto y no una ruptura de la lámina de la fosa oval, vamos a ver que es un defecto generalmente de menos de 5 milímetros, que genera turbulencia y en que los dos bordes están totalmente enfrentados. No hay desviación del uno con respecto al otro. Entonces, las posibilidades de que eso sea solamente una dilatación y una ruptura real del tabique interauricular puede hacer factible que ese efecto en pocos días vuelva a cerrarse y el niño retroceda otra vez en sus condiciones clínicas. Por eso hay que estarlo chequeando con ecocardiograma y observando cómo es su comportamiento. Eso significaría que a lo mejor el defecto no fue obtenido adecuadamente. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Hay una pregunta para la doctora Stapper, que dice, ¿en qué casos de truncus arterioso iniciaría prostaglandinas? Adelante, Claudia. Bueno, entonces, gracias por la pregunta. Recordemos que el truncus arterioso es una cardiopatía congénita que en el 75% de los casos es tipo 1 y es de hiperflujo pulmonar. Entonces, lógicamente, los signos van a ser de taquipnea y activación del sistema adrenérgico, pero prostaglandinas en estos casos no se recomendaría, solamente si llegase a tener una asociación de estenosis en el origen de las arterias pulmonares que pudieran estar siendo perfundidas a través de un ductus, podría tener alguna cabida, pero realmente en el grupo grande de truncus es poco probable que se necesiten prostaglandinas. Estaría más indicado el uso de terapia anticongestiva y diuréticos. Bueno. Claudia, gracias. Para el doctor Sandoval, la pregunta dice, ¿cuál es la experiencia de la Fundación Cardioinfantil en los posoperatorios de cardiopatías en niños de bajo peso? ¿Y qué dificultades han visto? Adelante. Muchas gracias, excelente pregunta. Como dije al comienzo, nosotros cada vez operamos niños muy pequeños. Empezamos por debajo de los 3.000 gramos y actualmente estamos haciendo cirugías en niños desde los 2.200 gramos. Es el niño más pequeño que le hemos hecho un switch arterial. Y como les dije anteriormente, todos los niños que diagnosticamos con patologías que requieren tratamiento quirúrgico, preferimos llevarlo a cirugía independientemente del peso, si por lo menos tienen los 2.000 gramos. De manera que esa es una excelente pregunta y eso ha sido uno de los grandes cambios para nosotros. Y gracias al cuidado intensivo y a la doctora Marta, que parece cirujana, por sus charlas, los resultados de estos niños han mejorado enormemente. Excelente pregunta. Sí, Miguel. ¿Hay más preguntas? Sí, para el doctor García. ¿Cuál sería el mejor escenario? Digamos, la pregunta puntual es, ¿cuál sería el peso para hacer una angioplastia y colocación de un stent en el ductus? Respecto a lo que estaba comentando el doctor Sandoval, que ya las cardiopatías las vemos con más frecuencia en los recién nacidos prematuros y de bajo peso. Claro que sí. En nuestra serie de 109 pacientes, en la revisión, observamos los mejores resultados mejores resultados, ¿no? Que no se puede hacer. Los mejores resultados están a partir de 2.500 gramos. Después, bajando de ese peso, se puede hacer, pero va aumentando la morbimortalidad progresivamente. Nosotros hemos colocado stent hasta 1.800 gramos, pero evidentemente la morbilidad por la invasión, por los accesos vasculares, etcétera, es mayor. Entonces, lo ideal es dejar ese niño en una unidad de neonatos con prostaglandinas, esperar a que pese, a que aumente de peso y ojalá que pase los 2.200 o 2.300 gramos para hacer el procedimiento. Es lo que yo aconsejaría, no apresurarse a hacer el procedimiento. Mientras el niño esté estable con prostaglandinas,
dejarle una semana, 2 semanas, en que va a aumentar mucho sus condiciones y va a ser más efectivo y con menos morbilidad el procedimiento. Gracias. Gracias, doctor García. Una pregunta para la doctora Reyes. Sabiendo que en las cardiopatías la ventilación, digamos que la alteración en la oxigenación no es por ventilación-perfusión, ¿cuál sería la recomendación respecto a los parámetros ventilatorios a usar en un paciente con una cardiopatía? Muchas gracias por la pregunta. Los pacientes con cardiopatías cianosantes, en ellos hay que clasificarlos en un grupo sindromático. Si son cianosantes, las cardiopatías con flujo pulmonar disminuido o con flujo pulmonar aumentado o normal. Entonces, los pacientes con flujo pulmonar disminuido, que habitualmente son pacientes con obstrucción en la salida del ventrículo derecho, pues la estrategia de manejo es la prostaglandina, que es la que va a mantener el ductus, y ese ductus debe mantenerse con un cortocircuito de izquierda a derecha, o sea, de la aorta hacia la circulación pulmonar. Entonces, en ellos tenemos que mantener unas resistencias pulmonares bajas con parámetros ventilatorios mínimos, por ejemplo, presiones pico de 10, un PEP fisiológico con fracciones inspiradas de oxígeno altas para favorecer el flujo pulmonar. En pacientes, por ejemplo, cianosantes con flujo pulmonar normal, como la transposición de grandes vasos, en el preoperatorio la ventilación mecánica es deletérea porque va en contra de la interacción cardiopulmonar, porque el ventrículo que está dando la circulación sistémica es el ventrículo derecho, y al ponerle una presión positiva disminuimos el flujo pulmonar, baja el flujo hacia la aorta, perdón, baja el gasto, y la tendencia habitual es colocar vasoactivos, lo que hace que aumente más la poscarga de ese ventrículo, y esos niños pueden descompensarse hemodinámicamente de manera muy importante con la ventilación mecánica. Entonces, en ellos la sugerencia es evitar dosis de prostaglandinas altas que los lleven a hacer apneas y los hace candidatos a ventilación mecánica. Habitualmente, pues si son niños con flujo pulmonar aumentado y cianosis, como decía la doctora Stapper, pues nos toca aumentar los parámetros ventilatorios, aumentando la resistencia para evitar que haya una sobrecirculación pulmonar. Bueno, ese es el concepto. Muchísimas gracias, doctora Reyes. Esperamos que haya sido una tarde que haya aportado mucho a todos los que nos escucharon. Damos ya por finalización de nuestro webinar. Muchísimas gracias a todos los expositores, como decía el doctor Ronderos, a todo el equipo, y la Fundación Cardioinfantil queda pues abierta a colaborar en lo que se necesite respecto a estos pacientes. Damos ya por terminado nuestro webinar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias por